carta de los misiles nucleares. Al postor. Al vernos ya reconocidos como bandidos en cuestiones que muchas tendencias desde el ayer se conocen como morales o moral liberal y moral conservadora, que proviene desde las principales épocas de aquellos hombres que tienen que ver con las concepciones de Panamá y tienen que ver con aquellos hombres desde Reyes y López, para distinguir más adelante a Alfonso López Michelsen de López Pumarejo. Pero querido profesor, pero ya aquí tendríamos nosotros que intervenir también, profesor, como literofilósofos en esta clase, profesor. Ya no soy como la otra clase del voto de bandido. Profesor, sí, ustedes van a intervenir y yo estoy haciendo la carta y nace la pregunta: ¿para qué misiles nucleares? Eso lo vamos a desglosar sin antes decirles que se dé un abrazo fraternal y que aun con todas mis penurias y sin ninguna clase de colaboración para hacer estas entregas y enfermo, estoy convaleciendo, estoy enfermo de varios días de fiebre, me espero una operación que no recaudo nada y por eso no le agradezco nada al Estado actual ni a los pasados. Y que esta cuestión de danza de millones que se ha visto cuando analizamos las cuestiones de las crónicas de las tribunas rojas y analizamos que han visto una estela de asesinato desde hace mucho rato y que precisamente toda esta gente que han danzado con danzas saloménicas alrededor del Palacio de Nariño y de Justicia siguen creyéndose dignos e inmaculados y verdaderos herederos del trono presidencial colombiano. Y para esto, ustedes como literofilósofos también me van a ayudar, porque tenemos que desglosar que hubieron muchas estrategias de hombres que duraron 5 años en el poder, llamados quinquenios. Entre eso precisamente estamos hablando de aquel de 1905, donde viene ya un virgiliano barquista, y que es genética de aquel Virgilio Barco Martínez, general, lo que hace ver que sí se han heredado el poder de boca en boca y que fue colocado y promovido por Lleras. Y que ya para hablar de esos López y esos Lleras tenemos que diferenciar entre López Pumarejo y Alfonso López Michelsen. En una parte casi en 1974, 70 y pico, y el otro todavía está en aquellas épocas de Reyes hacia acá de 1905, 1908, 900, y que hay una división y hay una administración que vemos cuando
el gobierno de Rafael Reyes se dedicó a impulsar acciones tendientes a mejorar las condiciones económicas de la nación, y su lema fue menos política y más administración. Esto resultaba adecuado en un ambiente político y social que en sus primeros años de gobierno le fue propicio para adelantar reformas audaces. Y a su vez, para llegar acá tuvieron que pasarse por diferentes cuestiones, como fueron los periodos de la caída de la famoso gobierno de regeneración de aquel Rafael Núñez. Y así, continuando la historia, todos estos apellidos y nombres han heredado la silla presidencial y todos han hablado de reforma, de cosas, e incluso Alfonso López Pumarejo. Llega un momento en que habla y crea la reforma constitucional a pocas semanas de haber iniciado su gobierno. Podemos decir que el presidente López Pumarejo manifestó su intención de reformar la Carta Constitucional, la reformó, y se acordó entonces que el Congreso asumiría dicha labor y que se trataría de una reforma parcial. Con esta reforma a la Constitución se buscaba que el conjunto social colombiano se pusiera a tono con las cada vez mayores tendencias modernizadoras del Estado liberal industrial, que debería ir y abrirse a la modernización en cuanto a la libertad y a los liberales capitalistas de otros países. Por lo tanto, este hombre se dio cuenta y vio López Pumarejo y trató de solucionar los problemas de quienes él mismo describió como una vasta clase de miserables que permanece al margen de la vida nacional. Entonces, teniendo todas esas cuestiones y todos los muertos que han visto como evidencia, llegamos a hoy, cuando vemos que aún los más grandes testigos y protagonistas de crímenes de lesa humanidad y de aquello donde se acaba y se asesina con el poeta Freixi, quien en 2001 al 2019 hay muchos crímenes de lesa humanidad aquí en esta Colombia, producidos por los inmaculados que han estado en el poder. Y no ha visto justicia de ninguna clase, e incluso piensan en reelecciones y cosas, y entonces, ¿cuál es la justicia? Y entonces, ¿por qué extrañarse si ya a unos le han colocado y se han ganado el epíteto de bandidos, y los otros bandidos inmaculados que no tienen quien los combata? ¿Por qué nos vamos ahora a extrañar que provengan unas armas adecuadas para ser utilizadas en momentos adecuados, con el fin de no permitir que estos hacedores de crímenes de lesa humanidad se acerquen más a la silla presidencial? Entonces, cuando se habla de reforma, no es nada nuevo. Lo han hecho los mismos liberales y conservadores, aún sabiendo que estaban de espalda a un pueblo. Aunque algunos con algunas obritas, como por ejemplo vías de trenes, vías de rieles, de ferrocarriles y cosas, como fueron aquellas cuestiones también que hubo un momento en que se crea la ley 200, conocida como las leyes del caballo, que no solo atenuaban el clima de conflictos rurales que se venían extendiendo, sino clarificaban los ambiguos derechos de propiedad que subsistían en varias regiones del país, y además forzó a los propietarios latifundistas a convertirse en empresarios capitalistas. Estas cosas, en la ambigüedad de la titulación,
obstaculizaba la mejora de las explotaciones agropecuarias e impedía el acceso a los recursos de crédito a través de los cuales el Estado buscaba la modernización agrícola. Es así como nosotros vemos cómo se estableció la función social de la propiedad, es decir, se reconoció el derecho a la propiedad, pero fijándose límites y obligaciones. Con base en este principio, podría procederse a la expropiación de terrenos con o sin indemnización. También se acogió como norma magna el intervencionismo económico estatal, los deberes sociales, tanto del Estado como de los ciudadanos, el trabajo como un derecho, a proteger la huelga y como un derecho de los trabajadores. Además, se estableció la libertad de enseñanza y la facultad estatal para supervisar la educación. Asimismo, en cuanto al conjunto y en cuanto a otros asuntos como el de la religión, originó la irada protesta de la jerarquía católica, y esto se consagró como la libertad de conciencia y la tolerancia hacia otras creencias. Así vemos que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo único nuevo bajo el sol son los misiles nucleares para los que en combate con palos, machetes, palos de escoba y cuchillos de cocina. Casi que igual con aquella época en que los zarrapastrosos entran a la lucha descalzos y sin arma para buscar una libertad y una independencia. Todavía estamos en esa cuestión buscando libertad económica y buscando cuestiones. Y así la historia de Colombia va ensangrentada con muchas cuestiones de crímenes de lesa humanidad. Después de este bombardeo podemos, creo que llega la época más o menos allá de un hombre llamado Eduardo Santos. Para adentrarnos a estos momentos en que ya se hace necesario ante los miles de asesinatos y crímenes que han visto por parte de los famosos actores que han gobernado últimamente y que pretenden que no han matado ni una mosca y que por lo tanto pueden continuar en el poder, se hace necesario que surjan los misiles nucleares para, si es necesario, volar el Palacio de Nariño si se vuelve al poder con esta gente. Porque es que hay que combatirlos de alguna manera. El pueblo no puede. El pueblo es víctima de esta gente. Descuartizamiento delante de hijos, toda clase de ignominia, el cinismo de estar absorbiendo un dinero del pueblo para los bolsillos personales y hacer empresas personales, tantas cosas. Entonces, ¿quién lucha? Habría que quedarse el libertador con las manos cruzadas, o hay que recurrir a San Antonio y a San Pedro y a San Churucu y a Santa Coracha para poder ampararse. Es ahí. Oye, profesor, entonces ahí es donde entran los misiles, profesor, sí, para ser utilizados única y exclusivamente, que es preferible que desaparezca el Palacio de Nariño y no gobierne más nunca esta gente. Porque ¿cómo van a hacer que después de tantos crímenes? Ahora resulta que nadie tiene culpa, nadie ha hecho nada, nadie nada, y ¿cómo entonces esclarecemos asesinatos como del profesor de la Universidad del Atlántico, Jorge Adolfo Freire Romero, por las AUF, autodefensas campesinas? No solo es necesario para determinar la responsabilidad de las autodefensas en este crimen con la muerte del académico, se han conocido elementos fundamentales para entender el complejo mapa que los paramilitares trazaron en la costa atlántica a punta de homicidios, secuestros, desapariciones, tortura y otros tantos crímenes. Entonces toda esta gente en el poder también son bandidos,
porque los bandidos son los que hacen eso. Yo mismo estaba creído hasta hace poco que nada más eran los que salían de la selva o de las montañas a secuestrar y a robar ganado y gatos acá en los ganados y en los potreros de los pueblos cercanos. Lo hacía esta gente del poder. Es una absoluta convivencia que las AUS y que las autodefensas campesinas mantuvieron con algún integrante del GAULA, de la policía y del ejército de Barranquilla, porque esto ya ha sido demostrado con profundas investigaciones. Por lo tanto, esa carta iba dirigida al portador cuando llegue a Palestina o llegue al antiguo continente africano. Porque es que no podemos estar todavía creyendo el cuento de Caperucita Roja como si fuera inocente y no tuviera ninguna culpa de ninguna clase. Y que realmente era un cuentecito y no que el lobo se las pasó al papayo a la abuela y a Caperucita. Pero es que ¿acaso Caperucita no fue desobediente? Aquí no hay un solo bandido que vaya siendo, que sea el pueblo. Si el pueblo es bandido, ¿qué es de los narcoestados y las narcopolíticas y el narcoparamilitarismo? ¿Cómo pretenden? Y todavía la ignorancia del idiotismo, de la analfabetización y vivir de espalda a una realidad, hasta el punto del sadomasoquismo, que somos capaces de dejar a los niños sin alimento por ajuntar principalmente la boleta del Junior o la boleta de ir a ver a unos millonarios, ya multimillonarios, sus contratos, en 45 minutos de fútbol. Entonces, ¿de qué conciencia y por qué es esta gente la que en la esquina hablan y creen que influyen para hacer cambios y cosas? Las cosas se hacen haciéndose. Y la carta recorre buscando el portador para que así, si es necesario que se siente otro paramilitar en el Palacio de Nariño, volarlo. Ya no se necesitan ir 500 soldados y meterse al Palacio de Justicia o al de Nariño a secuestrar, sino que ya se necesita apuntar a determinados puntos y volarlo, y solo quien destruye puede construir. Y si amerita construirlo más adelante en la modernidad que presenta el futuro para la humanidad y desprendernos de toda esta lacra y cáncer de gobernantes que nos han dejado cosas buenas y cosas malas, y que todos están untados de alguna forma, porque lo untó el dinero que los convirtió en simple vasallos de otros más ricos. Por lo tanto, el pueblo siempre tendrá el cajón, el martillo, el asadón y un pedazo de tierra para sobrevivir, pero debe luchar. Así que la carta al portador es lo que le quise explicar históricamente, y por eso quiero que distingan que ya también para aquellos tiempos un Alfonso López Pumarejo, y de ahí todavía continúa en los años 70 y pico, ya buscando el 80, un Alfonso López Michelse con un falso movimiento revolucionario liberal. Y en aquel López Pumarejo se abría la necesidad de abrir un liberalismo mucho más amplio al capitalismo
que venía. Entonces, mucha gente que cree que el demonio y el diablo y la bruja de escoba son sencillamente los sistemas económicos, no saben ni siquiera que es un sistema económico. Por lo tanto, se sigue cabalgando y sigue el mensajero llevando la carta de los misiles nucleares. ¿Y para qué son? Nos vemos en la próxima, queridos estudiantes, y está bien como literatos filósofos que hayan intervenido un poquito en mi clase. Nos vemos.